Hola a todos. Soy María Eugenia, tengo 37 años, y lo que van a escuchar es la historia de cómo mi hermana me ayudó a descubrir la verdad sobre mi marido. Si alguna vez han tenido la suerte de tener una hermana que las cuida, van a entender perfectamente lo que pasó. Déjenme sus comentarios y cuéntenme si tienen historias parecidas. Yo pensaba que tenía un matrimonio tranquilo con Iván Torres, mi esposo desde hace 7 años. Él trabajaba como gerente de cuentas en una empresa de marketing, era puntual, respetado por sus colegas, y todos lo veían como ejemplo de hombre serio y responsable. Todos, excepto mi hermana Camila. Camila siempre tuvo esa intuición especial que tienen algunas mujeres para detectar cuando algo no está bien. Desde el día que conoció a Iván, hace 8 años, me dijo: María Eugenia, ese hombre es demasiado perfecto. Los hombres perfectos siempre esconden algo. Estás exagerando, le respondía yo. Iván es trabajador, responsable, me trata bien. Precisamente por eso desconfío. Nadie es tan perfecto todo el tiempo. Durante años, yo pensé que Camila simplemente era sobreprotectora conmigo. Ella es 2 años menor, pero siempre actuó como si fuera la hermana mayor. Desde pequeñas, si alguien me molestaba en el colegio, Camila aparecía para defenderme. Si algún novio me trataba mal, ella era la primera en decirme que lo dejara. Con Iván, su actitud era diferente. No era hostilidad directa, sino una desconfianza sutil que se manifestaba en comentarios aparentemente inocentes. Iván trabaja hasta muy tarde otra vez, me preguntaba cuando yo le contaba que había cenado sola. Sí, tiene muchos proyectos importantes. Qué conveniente que siempre tenga proyectos importantes cuando tú quieres hacer planes juntos. Camila, no todos los hombres son como tu exnovio. Exacto. Algunos son peores. Yo siempre defendía a Iván porque, desde mi perspectiva, era un marido modelo. Llegaba a casa todas las noches, nunca llegaba borracho, nunca me gritaba, nunca me faltaba al respeto. Comparado con los maridos de mis amigas, que tenían problemas constantes, Iván parecía una bendición. Pero Camila tenía razón en algo, era demasiado perfecto. En 7 años de matrimonio, Iván nunca había tenido una crisis de trabajo, nunca había llegado estresado por problemas laborales, nunca había mencionado conflictos con colegas. Su vida profesional era un cuento de hadas constante donde todo siempre salía bien. Los gerentes de cuentas tienen uno de los trabajos más estresantes del mundo, me comentó una vez mi amiga Patricia, cuyo esposo trabajaba en el mismo rubro. Mi marido llega a casa contando historias de clientes difíciles, plazos imposibles, jefes demandantes. ¿Iván nunca te cuenta nada así? Era verdad. Iván llegaba a casa y cuando le preguntaba por su día, siempre respondía: todo bien, amor. Día normal en la oficina. Día normal. Todos los días eran normales para Iván. También era extraño su manejo del teléfono. No era obsesivo como otros hombres que revisan constantemente las redes sociales, pero tampoco era completamente relajado. Tenía esa costumbre de revisar mensajes rápidamente y guardar el teléfono inmediatamente, como si fuera un trámite que había que resolver eficientemente. ¿Quién te escribió?, le preguntaba a veces cuando veía que revisaba el celular durante la cena. Un cliente. Nada importante. ¿A las 9 de la noche? Ya sabes cómo son los clientes. Creen que uno está disponible 24 horas. Tenía lógica. Tenía toda la lógica del mundo. Pero Camila había sembrado en mí esa pequeña semilla de duda que crecía cada vez que Iván daba explicaciones demasiado perfectas. El jueves de la semana pasada, esa semilla se convirtió en un árbol. Yo estaba en mi oficina, revisando unos contratos, cuando sonó mi teléfono. Era Camila, y sonaba alterada. María Eugenia, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Iván está trabajando hoy? Sí, por supuesto. ¿Por qué preguntas? ¿En su oficina del centro? Camila, ¿qué está pasando? Necesito que me confirmes dónde se supone que está Iván ahora mismo. El tono de urgencia en su voz me alarmó. Está en su oficina, trabajando. Como todos los días. ¿Por qué? María Eugenia, estoy manejando por la zona norte. Por el barrio de Las Rosas. ¿Y? Acabo de ver a tu marido. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que lo viste?
Lo vi saliendo de un restaurante. El jardín secreto, ese que está sobre la avenida principal. Debe haber sido una reunión de trabajo. María Eugenia me interrumpió con una voz muy seria, no estaba solo. ¿Qué quieres decir? Estaba con una mujer. Una mujer rubia, más joven que tú, vestida muy elegante. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Camila, tal vez era una cliente. María Eugenia, los estaba besando. Las palabras llegaron como una bofetada fría. ¿Qué? Los vi besándose en la entrada del restaurante. No era un beso de despedida cordial. Era un beso de pareja. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. ¿Estás segura de que era él? Completamente segura. Llevaba esa camisa azul que le regalaste el mes pasado. La que dice que es su favorita. La camisa azul. La había comprado en el centro comercial específicamente porque sabía que le quedaba perfecta. Iván la había usado 2 veces desde entonces, y ambas veces me había dicho que era su camisa de la suerte para reuniones importantes. Camila, tal vez. María Eugenia, escúchame. Di la vuelta a la manzana y pasé otra vez. Los volví a ver. Él le tenía la mano en la cintura, ella se reía de algo que él le decía. No hay dudas. ¿Y qué hago? Primero, respira. Segundo, no hagas nada impulsivo. Tercero, tienes que verlo con tus propios ojos. ¿Cómo? Mañana vamos las dos. Si realmente tiene una rutina con esa mujer, va a volver al mismo lugar. ¿Y si no vuelve? Entonces tal vez me equivoqué y puedes seguir con tu vida tranquila. ¿Pero si vuelve? Si vuelve, tendré que decidir qué hacer. Exactamente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi escritorio durante 1 hora, sin poder concentrarme en nada. Toda mi vida matrimonial pasó por mi mente como una película en cámara rápida. Los días perfectos, las explicaciones lógicas, las rutinas impecables. Todo lo que había interpretado como estabilidad y madurez, de repente se veía sospechoso. ¿Cuántas veces Iván había llegado a casa contándome sobre su día normal en la oficina mientras en realidad había pasado la tarde con otra mujer? ¿Cuántas veces había revisado esos mensajes de clientes durante la cena? ¿Cuántas veces me había dicho que me amaba mientras planeaba encuentros secretos? Esa noche, cuando Iván llegó a casa, actué completamente normal. Cenamos juntos, vimos televisión, nos fuimos a dormir. Él no notó nada diferente en mi comportamiento. Pero yo lo observé de una manera completamente nueva. La forma en que comía, la forma en que hablaba, la forma en que me miraba. Buscaba señales de culpa, de nerviosismo, de cualquier cosa que confirmara lo que Camila había visto. No encontré nada. Iván era exactamente el mismo hombre de siempre, tranquilo, cariñoso, aparentemente honesto. Lo cual, según mi hermana, era exactamente el problema. Los mentirosos profesionales no se ponen nerviosos, me había dicho una vez. Se ponen nerviosos los mentirosos amateur. Al día siguiente, viernes por la tarde, salí de mi trabajo 1 hora más temprano. Recogí a Camila en su oficina y manejamos hacia la zona norte. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó mientras nos acercábamos al barrio de Las Rosas. No. Pero necesito hacerlo. ¿Y si los vemos otra vez? Entonces sabré que mi matrimonio es una mentira. ¿Y después qué? No lo sé, Camila. Nunca he estado en esta situación. Bueno, yo sí. Y te puedo decir que lo peor que puedes hacer es confrontarlo sin evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Fotos. Videos. Algo que no pueda negar. Camila tenía razón. Si iba a confrontar a Iván, necesitaba pruebas irrefutables. Llegamos al restaurante El Jardín Secreto a las 5 de la tarde. Era un lugar discreto, elegante, con mesas en el exterior bajo sombrillas grandes. El tipo de lugar donde las parejas van para conversaciones íntimas. Estacionamos al otro lado de la calle, con vista directa a la entrada y a las mesas exteriores. Ahí, dijo Camila, señalando una mesa específica. Ayer estaban sentados ahí. La mesa estaba vacía, con un letrero de reservado. ¿Crees que es su mesa habitual? Eso parece. Esperamos. 5:15, 5:30, 5:45. A las 6 menos 10,
un auto familiar se estacionó frente al restaurante. Era Iván. Se bajó del coche, revisó su teléfono, y caminó hacia el restaurante con la confianza de alguien que conocía perfectamente el lugar. 5 minutos después, llegó un taxi. De él bajó una mujer rubia, exactamente como Camila había descrito. Elegante, más joven que yo, con un vestido que se veía caro. Iván la recibió con una sonrisa enorme, le dio un beso en la mejilla, y la acompañó a la mesa que había estado reservada. Ahí tienes tu respuesta, murmuró Camila. Pero yo necesitaba más. Necesitaba evidencia que no pudiera negarse. Saca tu teléfono, le dije a Camila. Vamos a grabarlo todo. Durante los siguientes 30 minutos, grabamos cada gesto, cada sonrisa, cada momento de complicidad entre mi marido y su amante. Los vimos conversar animadamente, reírse de bromas privadas, tocarse las manos por encima de la mesa. Al final de la cena, Iván se levantó, rodeó la mesa, y la besó de una manera que no me besaba a mí desde hacía años. Un beso largo, apasionado, de dos personas completamente enamoradas. Cuando terminaron de besarse, Camila dejó de grabar. ¿Suficiente evidencia? Más que suficiente. Mientras manejaba de regreso a casa, mi mente ya no estaba procesando el dolor de la traición. Estaba calculando mi siguiente movimiento. Porque Camila tenía razón, confrontar sin estrategia era un error. Pero yo tenía algo mejor que una confrontación. Tenía un plan. Esa noche llegué a casa con el video en mi teléfono y una claridad mental que me sorprendió. Esperaba estar destrozada, llorando, sintiéndome traicionada. En lugar de eso, me sentía como una general planeando la estrategia perfecta. Iván llegó a las 8:30, como todos los viernes. Me saludó con el mismo beso rutinario en la mejilla, se cambió de ropa, y se sentó a cenar conmigo. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, cortando su pollo a la plancha. Tranquilo. ¿Y el tuyo? Normal. Día de oficina típico. Día de oficina típico. Donde típico significaba pasar 2 horas en un restaurante romántico besando a su amante. ¿Tuviste reuniones importantes? Solo las habituales. Nada especial. Mentía con una facilidad impresionante. Sin nervios, sin titubeos, sin señales de culpa. ¿Y esta noche qué quieres hacer?, me preguntó. Pensé que podríamos ver una película. Perfecto. Vimos una comedia romántica en Netflix. Iván se rió en todos los momentos apropiados, me abrazó durante las escenas tiernas, incluso comentó sobre lo bonita que se veía la protagonista. Un esposo modelo viendo televisión con su esposa después de haber engañado a esa misma esposa durante la tarde. Cuando nos fuimos a dormir, Iván me dio las buenas noches con normalidad y se quedó dormido en 5 minutos. Yo me quedé despierta toda la noche, no por tristeza, sino planificando. Porque había recordado algo muy importante sobre el trabajo de Iván. Su jefe era Ricardo Mendoza, un hombre extremadamente conservador que conocía a nuestra familia desde hace años. Ricardo había estado en nuestra boda. Conocía a mis padres. En las fiestas de fin de año de la empresa, siempre me decía que era un ejemplo de elegancia y que Iván tenía mucha suerte de tener una esposa como yo. María Eugenia representa exactamente el tipo de valores familiares que valoramos en nuestra empresa, me había dicho en la última cena navideña. Ustedes son una pareja que da prestigio a nuestra compañía. La empresa de Iván se promocionaba como una compañía de valores tradicionales. Su página web tenía toda una sección sobre compromiso familiar e integridad personal. Ricardo siempre decía que contrataba personas que reflejaran esos valores tanto en su vida profesional como personal. Y ahí estaba mi estrategia perfecta. El sábado por la mañana, mientras Iván jugaba fútbol con sus amigos, llamé a Camila. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Sí. Pero necesito tu ayuda. Lo que necesites. Voy a enviar el video a Ricardo, el jefe de Iván. ¿En serio? Completamente en serio. Ricardo es muy conservador, muy familiero. Odia los escándalos y valora mucho la imagen de la empresa. ¿Crees que eso va a afectar el trabajo de Iván? Camila, Ricardo despidió a un contador el año pasado porque se divorció de manera escandalosa. Dijo que no quería empleados que dieran mala imagen a la empresa. ¿Y si Iván se entera de que fuiste tú quien envió el video? ¿Cómo se va a enterar?
Ricardo nunca va a decirle de dónde vino la información. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Completamente segura. ¿No prefieres confrontarlo directamente? ¿Para qué? ¿Para qué me mienta más? ¿Para qué me prometa que va a cambiar? ¿Para qué me pida perdón mientras sigue viendo a esa mujer? Camila guardó silencio. Iván tomó la decisión de engañarme. Yo estoy tomando la decisión de las consecuencias. ¿Y después qué? Después veré qué pasa. El domingo por la mañana, mientras Iván leía el periódico en el jardín, subí a mi computadora y redacté un email. Estimado señor Mendoza. Espero que esté bien. Lamento contactarlo de esta manera, pero considero que debe estar al tanto de una situación que involucra a uno de sus empleados. Adjunto un video que considero relevante para la imagen y los valores de su empresa. Como usted siempre ha mencionado, la integridad personal es fundamental para el prestigio profesional. Agradezco su discreción en este asunto. Con respeto, una persona que valora la honestidad. Adjunté el video que habíamos grabado el viernes. 3 minutos de evidencia irrefutable de Iván besándose apasionadamente con otra mujer en un restaurante público. Antes de enviar el email, lo revisé 5 veces. Tenía que sonar preocupado pero no vengativo. Profesional pero no frío. Como si fuera alguien genuinamente interesado en proteger la reputación de la empresa. A las 11 de la mañana, presioné enviar. El lunes por la mañana, Iván se levantó como siempre, ducharse, afeitarse, ponerse una de sus camisas favoritas, desayunar conmigo, y salir a las 8:15 para llegar puntual a la oficina. Que tengas buen día, me dijo, dándome el beso de despedida habitual. Igualmente. Lo vi alejarse en su coche, sin saber que era la última vez que saldría de casa como gerente de cuentas de Marketing Solutions. A las 10 de la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mensaje recibido. Situación en proceso. Gracias por la información. Ricardo había visto el video. Durante todo el día, me quedé en casa esperando. No sabía exactamente qué esperar, pero sabía que algo iba a pasar. A las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Iván, y sonaba completamente desesperado. María Eugenia, necesito que vengas a buscarme. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes en tu coche? Porque ya no trabajo aquí. ¿Qué quieres decir? Me despidieron. Fingí sorpresa total. ¿Cómo que te despidieron? ¿Por qué? No lo sé. Ricardo me llamó a su oficina esta mañana y me dijo que mi conducta era inaceptable para los valores de la empresa. ¿Qué conducta? No me lo especificó. Solo me dijo que tenían evidencias de comportamiento inadecuado y que mi presencia ya no era bienvenida. ¿Evidencias de qué? No lo sé, María Eugenia. No entiendo nada. Oh, yo sí entendía todo perfectamente. ¿Y qué hiciste? Traté de explicarle que debe haber un malentendido, pero no me dejó hablar. Me dijo que empacara mis cosas y me fuera inmediatamente. ¿Te dijeron si es despido con causa o sin causa? Con causa. Lo cual significa que no tengo derecho a indemnización ni a carta de recomendación. Perfecto. Exactamente lo que había esperado. Iván, esto es terrible. Debe haber sido un error. Eso espero. Pero ahora necesito que vengas por mí. Estoy en el estacionamiento del edificio con mis cajas. ¿Por qué no tomas un taxi? Porque no tengo dinero suficiente. Gasté el efectivo que tenía en el almuerzo de ayer. El almuerzo de ayer. Con su amante, por supuesto. Ya voy para allá. Manejé hacia el edificio donde trabajaba Iván sintiendo una satisfacción que no había experimentado nunca. No era crueldad gratuita. Era justicia perfectamente calculada. Lo encontré sentado en el bordillo junto a 2 cajas de cartón, con una expresión de confusión absoluta. Se veía como un hombre que había perdido el control completo de su vida en cuestión de horas. ¿Estás bien?, le pregunté, cargando una de las cajas al coche. No entiendo qué pasó. Todo iba perfecto, mi trabajo estaba al día, no tenía problemas con ningún cliente. ¿No te dieron ninguna pista sobre qué fue lo que pasó? Ricardo solo me dijo que habían recibido información sobre mi conducta personal y que eso afectaba mi posición en la empresa. ¿Información de quién? No me lo dijeron.
pero alguien les mandó algo que los convenció de que yo no debería seguir trabajando ahí. ¿Alguien? ¡Qué misterioso! ¿Tienes idea de qué puede haber sido? Iván me miró con una expresión que no había visto nunca, pánico genuino. María Eugenia, tengo que confesarte algo. Aquí viene, pensé. La confesión forzada por las circunstancias. ¿Qué cosa? He estado viendo a alguien más. ¿Qué? Conocí a una mujer hace algunos meses. No fue planeado, solo pasó. ¿Estás teniendo una aventura? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 4 meses. ¿Quién es ella? Se llama Andrea. Trabaja en publicidad. La conocí en una conferencia. Toda la información llegaba de manera atropellada, como si Iván hubiera estado esperando el momento de confesar durante meses. ¿Y crees que eso tiene que ver con tu despido? Debe ser. Alguien debe habernos visto juntos y se lo contó a Ricardo. ¿La ves seguido? Almorzamos juntos 2 o 3 veces por semana. ¿En lugares públicos? Sí, generalmente vamos a El Jardín Secreto, un restaurante discreto en el norte. Bingo. Confirmación completa. Iván, ¿te das cuenta de lo que esto significa para nuestro matrimonio? Lo sé, lo sé. Pero ahora el problema más grande es que perdí mi trabajo. Sin trabajo no puedo mantener la casa, no puedo mantener los gastos. Interesante. Su primer pensamiento no era pedir perdón por la traición. Era preocuparse por el dinero. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. No lo sé, Iván. Esto es mucho que procesar. María Eugenia, necesito que me apoyes en esto. Necesito tiempo para encontrar otro trabajo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con lo de Andrea? Voy a terminar con ella. Te lo prometo. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Tú eres lo más importante para mí. Mentira. Si yo fuera lo más importante, nunca habría empezado una aventura de 4 meses. Está bien. Vamos a casa y hablamos con calma. Durante el camino a casa, Iván me contó más detalles sobre Andrea, dónde la había conocido, cómo había empezado la relación, por qué se había permitido llegar tan lejos. Todos los detalles que yo ya sabía por haberlos observado directamente. ¿Ella sabe que estás casado?, le pregunté. Sí, lo sabe desde el principio. ¿Y no le importa? Dice que entiende que las cosas en un matrimonio son complicadas. Qué conveniente filosofía. ¿La amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Es diferente. ¿Diferente cómo? Con ella me siento más libre. Más yo mismo. ¿Y conmigo cómo te sientes? Contigo me siento estable. Seguro. Estable. Seguro. No amado, no apasionado. Estable. Iván, ¿alguna vez consideraste el divorcio? No. Nunca. Esto con Andrea era solo una escapatoria temporal. Una escapatoria temporal de 4 meses con almuerzo 2 o 3 veces por semana. ¿Y si yo hubiera descubierto todo esto por mi cuenta? Esperaba que nunca pasara. Pero si hubiera pasado, habría terminado con Andrea inmediatamente y habría luchado por nuestro matrimonio. ¿Cómo vas a hacer ahora? Exactamente como voy a hacer ahora. Llegamos a casa y Iván subió sus cajas al estudio. Mientras él organizaba sus cosas, yo me quedé en la cocina pensando en mi siguiente movimiento. Porque esta conversación no había cambiado nada fundamental. Iván seguía siendo la misma persona que había mentido durante 4 meses. La única diferencia era que ahora las consecuencias lo habían alcanzado. Y las consecuencias apenas estaban comenzando. Esa noche, mientras Iván llamaba a Andrea para terminar la relación, yo estaba en mi computadora investigando apartamentos de un dormitorio. Porque si Iván creía que iba a quedarse en mi casa mientras superaba esta crisis, estaba muy equivocado. Muy equivocado. Esa noche, mientras Iván hablaba por teléfono con Andrea en el jardín, yo empaqué discretamente todas mis cosas esenciales. Ropa, documentos, joyas, las pocas cosas que realmente me importaban. Todo cabía en 2 maletas grandes y una bolsa de mano. 7 años de matrimonio reducidos a 3 bultos que podía cargar yo sola. Mientras empacaba,
escuché fragmentos de la conversación telefónica de Iván. Andrea, necesito verte. No, no puedo explicártelo por teléfono. Sí, es urgente. Mañana por la mañana, en nuestro lugar de siempre. Nuestro lugar de siempre. El jardín secreto, por supuesto. Qué predecible. Terminé de empacar a las 11 de la noche. Iván siguió hablando por teléfono durante una hora más, explicándole a Andrea que tenía problemas temporales en el trabajo pero que todo se iba a resolver pronto. Más mentiras. Incluso en el momento de confesar una traición, seguía mintiendo sobre los detalles. Cuando finalmente colgó y entró a la casa, yo ya estaba en la cama fingiendo que dormía. ¿Ya te acostaste?, me preguntó. Sí, estoy cansada. María Eugenia, mañana voy a solucionar todo. Voy a terminar definitivamente con Andrea y voy a empezar a buscar trabajo inmediatamente. Está bien. ¿Me perdonas? Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Te amo. No respondí. Porque ya no era verdad de ningún lado. Al día siguiente, Iván se levantó temprano, se arregló cuidadosamente, y salió de la casa a las 9 de la mañana. Voy a encontrarme con Andrea para terminar las cosas correctamente, me dijo. Después voy a empezar a buscar trabajo. Regreso en la tarde. Perfecto. Lo vi irse desde la ventana de la sala. En cuanto su coche desapareció de la calle, actué rápidamente. Cargué mis maletas al coche, hice una última revisión para asegurarme de no olvidar nada importante, y me senté a escribir el billete que había estado planeando durante toda la noche. Tenía que ser directo pero no dramático. Claro pero no explicativo. Final pero no cruel. Escribí en una hoja simple de papel. Iván, ahora puedes vivir del jeito que siempre quisiste. Socino. María Eugenia. Dejé el billete sobre la mesa del comedor, junto a las llaves de la casa que él me había dado cuando nos casamos. Tomé una foto de la mesa con el billete, para tener un recuerdo de ese momento perfecto, y salí de la casa que había sido mi hogar durante 7 años. Manejé directamente a casa de mis padres. Mamá y papá me estaban esperando. Había llamado a mamá la noche anterior para explicarle la situación y pedirle si podía quedarme con ellos temporalmente. Por supuesto que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me había dicho mamá. Esta es tu casa. Cuando llegué a casa de mis padres, mamá me ayudó a desempacar mientras papá preparaba café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mamá. Libre, respondí sin dudar. Me siento libre. Y era verdad. Después de 7 años de un matrimonio que había sido cómodo pero nunca apasionado, finalmente me sentía como yo misma otra vez. Durante los siguientes días, Iván me llamó constantemente desde números diferentes. También le escribió a mis padres, a Camila, incluso a algunos de nuestros amigos comunes, pidiendo que intercedieran por él. Nadie lo hizo. A través de Camila, me enteré de lo que había pasado en el encuentro entre Iván y Andrea. Cuando Iván llegó al jardín secreto esa mañana para terminar las cosas correctamente, Andrea ya había llegado a sus propias conclusiones. ¿Es verdad que perdiste tu trabajo?, fue lo primero que le preguntó. Sí, pero puedo explicarte. ¿Y es verdad que tu esposa se enteró de lo nuestro? Andrea, escúchame. ¿Sí o no? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vienes a pedirme que sea tu novia oficial mientras buscas trabajo? Pensé que podríamos. Iván, yo no soy una mujer de caridad. No voy a mantener a un hombre que acaba de perder todo por no saber cuidar lo que tenía. Andrea se levantó de la mesa, tomó su bolsa, y antes de irse le dijo. Búscame cuando tengas algo que ofrecer. Si es que algún día lo tienes. Y se fue, dejándolo solo en el restaurante con la cuenta por pagar. Esa misma tarde, Andrea ya estaba publicando fotos en redes sociales con otro hombre. Un hombre más joven, claramente con dinero, que la llevaba a restaurantes más caros que el jardín secreto. Iván, por su parte, tuvo que mudarse con su prima Esperanza y su esposo, una pareja mayor que vivía en las afueras de la ciudad. No era exactamente caridad, tenía que ayudar con el cuidado del padre anciano de Esperanza a cambio del cuarto pequeño en el fondo de la casa. Cambiar pañales, dar medicinas, y hacer compañía a un señor de 80 años con demencia. Ese era el nuevo trabajo de Iván mientras buscaba empleo real.
Pero yo no me enteré de estos detalles hasta mucho después. Y honestamente, no me importaba lo que estuviera haciendo Iván. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mi vida. Un mes después de salir de esa casa, tomé una decisión que había estado postergando durante años: retomar mi carrera como diseñadora gráfica. Antes de casarme con Iván, había trabajado como freelance diseñando logos y material publicitario para pequeños negocios. Durante el matrimonio, había abandonado esos proyectos para concentrarme en mi trabajo administrativo, que era más estable pero infinitamente menos satisfactorio. Ahora tenía tiempo, energía, y la libertad mental para crear otra vez. Instalé una oficina pequeña en mi cuarto en casa de mis padres. Compré una computadora nueva, software actualizado, y comencé a contactar antiguos clientes. El primer proyecto que conseguí fue diseñar la identidad visual completa para un café nuevo que abría una amiga de la universidad. Quiero que se sienta acogedor pero moderno, me explicó Sofía durante nuestra primera reunión. Un lugar donde las mujeres puedan venir solas a trabajar, leer, o simplemente existir sin que nadie las moleste. Un lugar donde las mujeres pudieran existir sin que nadie las moleste. ¡Qué concepto tan hermoso! Trabajé en ese proyecto durante 3 semanas. Diseñé el logo, los menús, la señalización, incluso las tazas personalizadas. Por primera vez en años, me quedaba despierta hasta tarde no por preocupación sino por pasión. Cuando Sofía vio el diseño final, se quedó sin palabras. María Eugenia, esto es exactamente lo que imaginaba. Es perfecto. ¿En serio? En serio. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a recomendarte con todos los emprendedores que conozco. Y cumplió su promesa. En los siguientes 2 meses, conseguí 6 proyectos más. Restaurantes, boutiques, consultorios médicos. Todos querían el estilo María Eugenia, limpio, elegante, con personalidad. Estaba ganando más dinero trabajando desde mi cuarto en casa de mis padres que en mi trabajo administrativo de 8 años. Pero más importante que el dinero era la satisfacción de crear algo completamente mío. Cada logo, cada diseño, cada proyecto llevaba mi firma. Mi visión. Mi creatividad sin filtros ni compromisos. 6 meses después de salir de mi matrimonio, había ahorrado suficiente dinero para independizarme otra vez. En lugar de buscar un apartamento de renta, decidí hacer algo que nunca había considerado antes: comprar un local comercial pequeño para convertirlo en mi estudio. Encontré el lugar perfecto en el barrio artístico de la ciudad. Un espacio de 50 metros cuadrados, con ventanas grandes, techos altos, y la estructura perfecta para crear tanto un área de trabajo como una galería pequeña donde exhibir los proyectos de mis clientes. ¿Estás segura de que quieres invertir tanto dinero?, me preguntó papá cuando le conté sobre el local. Papá, durante 7 años invertí mi energía en un matrimonio que no me valoraba. Ahora quiero invertir en algo que sé que va a crecer. ¿Y si no funciona? Entonces voy a haber aprendido algo nuevo. Pero va a funcionar. Tenía esa certeza que solo se tiene cuando finalmente encontramos nuestro camino. La inauguración de mi estudio fue un sábado de octubre. Invité a mis padres, a Camila, a mis clientes, y a algunos amigos de la universidad que habían sido compañeros de carrera. Sofía llegó con una botella de champán y un discurso preparado. María Eugenia representó para mi café exactamente lo que representa este estudio para ella: un nuevo comienzo donde finalmente podemos ser nosotras mismas. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi estudio, me senté en el escritorio que había elegido personalmente y miré alrededor. Las paredes estaban cubiertas con los trabajos que había hecho en los últimos meses. Cada uno representaba una historia diferente, un cliente diferente, un desafío creativo que había resuelto con mis propias ideas. No había nada en ese espacio que me recordara a Iván, a mi matrimonio, o a los años en que había vivido ajustando mi vida a las necesidades de otra persona. Todo en ese lugar era genuinamente mío. Abrí mi computadora y comencé a trabajar en el proyecto más importante de todos: diseñar mi propia marca personal. María Eugenia Torres, Diseño con Propósito fue el nombre que elegí. Porque había aprendido que todo en la vida tenía que tener propósito. El trabajo, las relaciones, incluso la forma de usar el tiempo libre. Y mi propósito era crear, ayudar a otros emprendedores a construir sus sueños, y nunca más permitir que alguien limitara mi potencial.
Mientras trabajaba en mi logo personal esa noche, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquella tarde cuando Camila me llamó para decirme que había visto a Iván con otra mujer. En menos de un año había perdido un marido que no me valoraba y había encontrado una carrera que me apasionaba. Había aprendido la diferencia entre estar acompañada y estar completa. Durante 7 años, había creído que necesitaba a Iván para tener una vida estable. Resulta que lo único que necesitaba para tener una vida plena era la libertad de ser completamente yo misma. A las 2 de la mañana, terminé de diseñar mi logo. Era elegante, fuerte, con líneas limpias que transmitían precisión y creatividad al mismo tiempo. Era perfecto. Era mío. Era el símbolo de todo lo que había construido desde cero. Guardé el archivo, apagué la computadora, y me quedé sentada en mi escritorio durante unos minutos más, disfrutando del silencio perfecto de mi estudio. No había teléfono sonando con mentiras. No había explicaciones que fingir creer. No había horarios que ajustar a las necesidades de otra persona. Solo había paz, creatividad, y la certeza de que había tomado todas las decisiones correctas. Mi gente querida, esta fue mi historia de cómo descubrí que la mejor venganza no es destruir la vida de quien nos lastima, sino construir una vida tan plena que su ausencia se vuelve irrelevante. Si alguna vez se encuentran en una situación parecida, recuerden, no necesitan confrontaciones dramáticas ni venganzas elaboradas. Simplemente necesitan la valentía de elegir ustedes mismas. Cuéntenme en los comentarios, ¿han tenido que reconstruir su vida desde cero? ¿Qué los ayudó a encontrar su propio camino? Y sobre todo, ¿qué sueños han estado postergando por otras personas? Tal vez es momento de empezar a trabajar en ellos. Nos vemos en la próxima historia.